El Dios de los cielos te colme con toda bendición del cielo. Hoy te traigo un tema muy importante sobre el diezmo. Muchas personas me han preguntado cuándo va a hablar sobre el diezmo. Y hoy vamos a tocar ese tema tan controversial que a la persona no le gusta tocar este tema sobre el diezmo. ¿Por qué? Porque este tema es chocante. Este tema toca mucho a muchos religiosos y muchas personas que se ofenden cuando hablamos sobre la verdad del diezmo. Y vamos a explicar alguna cosa que tenemos que entender sobre el diezmo. Cuando nosotros nos vamos a la escritura en Éxodo, capítulo 19, versículo 5, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios tenía un pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, al cual Dios había santificado, lo cual Dios le dice a Jacob cuando tiene la lucha, ya no te llamará más Jacob, sino Israel. El nombre de Israel tiene una representación poderosa. Es el pueblo escogido por Dios como especial tesoro de Dios. Dios escoge este pueblo y lo guía por el desierto, lo saca de Egipto, ¿verdad? Porque este era el pueblo de él. Era tan así que Dios peleaba por el pueblo de Israel, lo defendía, lo movía y lo guiaba con columna de nube, ¿verdad? Y con columna de fuego. Entonces Dios estaba con este pueblo y le guiaba. Y Dios era el Dios de ellos. Y él se llamaba el Señor de ellos. Y el pueblo de Israel se llamaba Hijo de Dios. Lo cual tiene una representación muy fuerte. Dios había dado leyes al pueblo de Israel. Había dado normas. Había dado estatuto. Había dado leyes, lo cual eran inviolables. Vemos, ¿verdad?, que había diferentes leyes, lo cual era la ley de la comunidad, las leyes de la social, las leyes divinas, que es la ley de la tabla de Moisés. Entonces, vemos que en toda esa ley que Dios había dado al pueblo, el pueblo tenía que saber cómo se manejaba con esta ley, porque en cualquier error que cometía o cualquier violación que cometía a esta ley, el pueblo sufría mucho. De tal manera que vemos la escritura que los hijos de Aarón ofrecieron a Dios, ¿verdad?, el sacrificio en el momento en el cual no se le dijo a ellos que ofreciesen. Y esto trajo una gran consecuencia. Trajo el furor de Dios, que se encendiese y que saliera en fuego, ¿verdad? Y allí hubo hasta muertos, hubo muchos jóvenes muertos. De tal manera que los hijos de Aarón también murieron en aquel lugar. Entonces, si nosotros vemos la escritura, las leyes eran estrictas, todas las leyes. Era tan fuerte que si una persona tenía un animal y yo había hecho un hoyo en el camino y aquel animal caía en ese hoyo y yo no podía hacer ese hoyo en ese camino, ¿por qué? Porque por ahí transitaba la gente, pero yo agarré y hice el hoyo y aquel animal caía en ese hoyo y aquel animal se podía comer, o sea, la persona se podían alimentar. La ley decía que se agarraba aquel animal y se partía en dos y se dividía entre ambas partes, pero no obstante eso, el que hizo el hoyo tenía que pagarle al dueño de ese animal, tenía que pagarle el precio total de lo que valía ese animal en ese entonces. Pero se dividían y luego le pagaba. Quiere decir que él tenía que pagar el animal y también se dividía. ¿Por qué había esa ley? Para que entre ellos no hubiese enemistad, ¿verdad? Tú vas a pagar por el daño que hiciste porque sabía que no podía hacerlo de esa manera, pero como no es algo personal, compartimos, ¿verdad? Aquello que se le hizo el daño para que nos alimentemos de eso y sigamos las mismas amistades. Entonces, las leyes eran estrictas. Si él no lo hacía y no pagaba ni quería compartir con aquel vecino o con aquel israelita, hermano israelita, entonces aquella persona acarreaba o podía perder la vida o podía caer gravemente preso. Entonces eran unas leyes totalmente estrictas que había en aquel lugar. Ahora, yo quiero hablar un poco sobre el diezmo. La gente quiere poner el diezmo en estos tiempos, que es como una obligación. O sea, en el sentido, hay muchos líderes que no saben aplicar el diezmo y no saben hablar de este tema. Es tan así que hablan de este tema y lo que hacen muchas veces es que ofenden hablando de este tema. Porque cuando un líder le dice a una persona que se va a perder si no diezma, que se va a ir para donde el otro, que no lo menciono porque YouTube entonces me elimina el video. Entonces que se va a ir para el otro, que se va a perder, que no va a tener oportunidad en el cielo si no diezma. Esto es un chantaje, esto es
una manipulación. Esto es como tú tienes que hacerlo porque es obligado, o si no, el que pierde eres tú. Y la persona comienzan a diezmar con temor, comienzan a diezmar con sufrimiento. A veces hay personas que diezman que no quieren hacerlo, o no pueden, o no tienen la fuerza de cómo hacerlo. Pero la persona, los líderes, con falta de sabiduría, obligan a la persona a que hagan esto. No sabían lo que dice la escritura, que todo lo que hagamos, que sea con amor, ¿verdad? Y que sea de corazón. No nadie imponiéndote nada, sino que tú lo hagas con amor y de corazón, con anhelo, con pasión, que quiera hacer las cosas de Dios. No es lo mismo cuando yo doy un diezmo, porque yo quiero darlo, al que alguien me lo imponga, o que alguien me esté manipulando, hablándome cosas, que yo me oprima para que tenga que darlo asustado. Entonces, ese diezmo, Dios no lo está viendo. ¿Por qué? Porque es asustado, es algo que no quiere darse, sino que tú lo estás dando porque te están metiendo pánico para que lo haga. Entonces, la viuda de la blanca lana, ella dio lo único que tenía. Esto abrió los cielos. Y dijo Jesús que él veía o cuál daba más, de la viuda o aquella que dio mucha plata, y decía, yo doy mucho y tú no das casi nada, porque lo que daba era una blanca lana. Entonces, Cristo miraba el corazón de la viuda que daba una blanca lana y daba más que la que daba mucho. O sea, lo de Dios no es cantidad, lo de Dios no es dinero monetario, lo de Dios no es que tú estés dando dinero y dinero y dinero y dinero y con un corazón totalmente podrido. Y esto es lo que muchos pastores enseñan y lo que muchos pastores viven. Y por esta causa caen en mucho gancho, porque viene un narcotraficante, y viene y comienza a darle 10. Cuando aquel narcotraficante lo agarran, entonces aquel narcotraficante dice, no, pero a tal pastor yo le daba diezmo, a tal pastor fui yo que le compré la iglesia, a tal pastor fui yo que le compré todos los equipos de la iglesia, a tal pastor fui yo que le compré la casa. Entonces, usted tiene que saber de dónde proviene la cosa, cómo viene la cosa a la iglesia. O sea, no es lo mismo que venga un hermano sencillo, que usted sabe que trabaja mecánica, trabaja en una compañía, trabaja en un lugar, por así decirlo, en un lugar, en una fábrica, o es negociante, tiene su propio negocio, usted sabe que vino de abajo y le trae el diezmo. Usted sabe que con eso usted se compra el abanico, se compra el aire de la iglesia, le sube los blogs a la iglesia, la hace de plato, pero ustedes saben más o menos de dónde proviene todo ese dinero, que son de gente seria, de gente sana, que Dios está viendo aquel diezmo y que Dios va a prosperar a la iglesia por medio de este diezmo. A que yo no pregunte y que me den una suma millonaria de dinero. Yo no pregunte nada y de repente suba a la iglesia y de repente entonces viene la DEA y se me tira, y viene la DNCD, la DEA, y se arma un complot y un escándalo, y hablando mal del evangelio, que yo soy un narcotraficante y que estoy involucrado con los narcotraficantes, porque yo conozco a tal fulano que fue capturado, que fue agarrado, y que yo le tomaba dinero a esa persona. Se escucha muy feo, ¿verdad que sí? Entonces, todos los diezmos no se toman. Entonces, lo que pasa con los pastores de hoy en día, que se le ha resaltado los ojos de grosura, le ha resaltado, ¿verdad? Aquella avaricia de obtener y obtener y obtener dinero. Entonces, cuando esto sucede, ellos cogen cogen lo primero que les llegue a la mano. Ellos están prestos para recibir todo lo que les llegue a la mano, sin entender la consecuencia que pueda traer aquello que te están trayendo a la mano. Entonces, ten cuidado cómo tú estás recibiendo el diezmo y qué está haciendo con aquel diezmo, ¿verdad? Y de quién lo está recibiendo. Averigua, investiga. ¿Por qué lo está dando? ¿Qué te pasa? Dios te tocó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde tú trabajas? ¿Me entiendes? Averigüe, líder. No tome dinero a lo loco para que no se meta en un gancho y no esté en problemas y escándalo, para que después no diga, yo no sé nada. Usted sí sabe, porque una persona que le dan una cantidad y una suma muy grande de dinero, sabe que detrás de eso no hay nada bueno, porque nadie anda dando por dar, y más una suma de cantidad de dinero tan alta. Puede ser que Dios toque a una persona en un determinado tiempo, pero si Dios lo tocó, Dios tiene que hablarte a ti y ministrarte si lo puede coger sí o no, porque lo de Dios no es a lo loco. Ahora, el tema no es, el tema es lo que queremos hablar, si el diezmo es de Dios sí o no, o se puede dar. ¿Qué pasa con las personas que han malinterpretado este tema? Y la mayoría se basan en el libro de Malaquías, donde habla, probable ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Esto debe de explicarse y de entenderse qué es lo que quiere decir la escritura cuando habla de esta manera. Lo primero es, usted ve la escritura que dice, pueblo mío. Está hablando esencialmente a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Era el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando me dicen las naciones todas me habían robado. O sea, no dice todas las naciones, dice la nación toda me habían robado. Está hablando de una nación que le robó. Está hablando esencialmente de la nación del pueblo de Israel que le había robado. Dice, trae los diezmos al alfolí. Trae los diezmos al alfolí.
y habrá alimento en mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la casa de Dios tiene que abundar el alimento. Eso es lo que quiere decir la Escritura cuando habla sobre el diezmo. Entonces, no fue a los gentiles, fue al pueblo de Israel, porque dice la nación todas me habéis robado. Ahora, cuando entra el Nuevo Testamento, Dios comienza a enseñar lo que es la ofrenda y comienza a enseñar lo que es un diezmo, pero un diezmo que viene del corazón, un diezmo que viene de, ¿verdad? De tu propia decisión. Por ejemplo, la palabra enseña de Ananías y Zafira. La escritura enseña que Ananías y Zafira llevaron la ofrenda allí y llevaron la parte que les correspondía. Pero sucede que ellos, dice la escritura, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y es por esta causa que ellos caen muertos allí en aquel lugar. Ananías cae muerto y vinieron los jóvenes de aquel lugar y se lo llevan del escenario donde cayó porque mintió al Espíritu Santo. Luego viene Zafira, su mujer, y cae también muerta y se la llevan. Entonces, ¿qué la escritura nos quiere enseñar con esto? ¿Por qué le sucedió eso a Ananías y a Zafira? No fue por la parte que llevó, porque Pedro se lo explica claro en la escritura y le dice, todo estaba en tus manos, todo era tuyo. O sea, lo que Pedro le quería decir a Ananías y a Zafira fue lo siguiente: todo estaba en tu mano, todo era tuyo, no era obligación de ustedes dar. No era una obligación de ustedes dar, porque los apóstoles no manipulaban a nadie. No era obligación de ustedes dar. Pero ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Así mismo como sacaron a tu esposo de aquí, te sacarán a ti. Y dice que ella cayó y expiró en aquel lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema está cuando tú mientes al Espíritu de Dios y cuando no tiene un corazón limpio. El problema no genera lo que tú das o lo que no das. Claro está, varón, ¿y qué quiere decir con esto? Que entonces no demos en la iglesia. No, yo no estoy diciendo esto. Lo mejor es que usted ofrende, lo mejor es que usted diezme. Pero cuando usted ofrenda y diezma sin manipulación, es mejor que cuando usted diezma con manipulación. Porque cuando usted diezma con manipulación, Dios no ve ese diezmo. Pero cuando usted diezma o ofrenda sin manipulación, entonces ese Dios lo ve porque está viendo que usted lo está haciendo del corazón. ¿Es malo diezmar? No es malo. ¿Es malo ofrendar? No es malo. Pero todo tiene que ser de corazón. Porque, por ejemplo, usted se puede proponer en su corazón, da un diezmo, qué sé yo, cualquiera. Por ejemplo, hay gente que da un 10, hay gente, pero el dueño de la Colgate dice que él da el 90% y él se queda con el 10. ¿Usted sabe lo que da el 90% de la ganancia a todo el pueblo y a todo lo necesitado y solamente quedarse con el 10? Y aquel hombre totalmente bendecido, es el dueño de la Colgate. Entonces cada cual da un diezmo conforme siente en su corazón, un 10, un 20, un 5, como usted sienta en el corazón te lo puede dar, pero que sea de corazón. Entonces, esto es lo que pasa con muchas personas, que las personas lo están obligando, sometiendo a un yugo que ellos no saben estar. Entonces, es por eso que muchas personas se van de la iglesia, se descarrían, y estamos haciendo aclarando esta situación del diezmo para que usted no se tenga que ir de la iglesia ni se sienta presionado por nadie, sino que lo que usted vaya a hacer sea de corazón. Al fin, el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento dice, el diezmo es para los hombres. O sea, los hombres son lo que diezman. O sea, que el diezmo sí es bíblico. Lo que no es bíblico es como se enseña, la manipulación que se enseña. Y en la forma autoritaria, en la forma de que podían tener una consecuencia, era en el Antiguo Testamento, en Malaquía. Ya nosotros en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene y muere por la humanidad y resucita al tercer día, entonces se abre el telón del templo y ya es por gracia. O sea, usted no se va a perder, no se va, usted no va a dejar de ganar el cielo porque usted dé o no dé, es por gracia. Entonces, lo que usted dé, hágalo de corazón. Si va a ofrendar, hágalo de corazón. Si va a diezmar, hágalo de corazón. Pero que sea bajo la perfecta voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga a ti y a todo lo tuyo. Si te ha gustado este contenido, comparte, gloria a Dios, con alguien, ¿verdad? Y así nos ayuda a nosotros dándole like también a nuestro canal de YouTube y compartiendo este canal de YouTube. Dios te bendiga cada día más.